El caso del que vamos a hablar hoy es el de Susan Degnan. Era una niña de 6 años de Chicago y se dice que el homicidio, el asesinato de Susan fue lo que hizo que la ciudad de Chicago cerrara sus puertas. Por lo visto, hasta ese momento, a pesar de acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, la ley seca, parece que todavía Estados Unidos seguía siendo un sitio seguro en el que no cerrar las puertas. Y fue precisamente el asesinato de la pequeña Susan lo que hizo que la gente cogiera miedo y cerrara la puerta. Susan nació el 17 de abril de 1939 en Boston, Massachusetts. Sus padres eran James y Helen Degnan y tenía una hermana mayor que le sacaba 3 años llamada Elizabeth, o como la llamaban entre la familia y amigos, Betty. Cuando Susan tenía 5 años, la familia se mudó a Chicago porque a James, el padre, le dieron un puesto de directivo en la oficina de OPA, que era la oficina de administración de precios. Era la gente que ponía los precios no solo a los productos del mercado, sino también a los precios de alquileres y precio de la vivienda después de la Segunda Guerra Mundial. Así que en 1945 alquilan un apartamento en la primera planta en el barrio de Edgewater, un barrio bueno de Chicago, no te creas tú que se fueron ahí, no, un barrio en la ciudad de los de pasta, de los de tenemos un piso que podemos tener a 17 invitados al mismo tiempo y a 3 parejas internas viviendo en la casa, de ese estilo. Y en este barrio era uno de esos donde se dejaban las puertas abiertas. Y las niñas, tanto Susan como Elizabeth, empezaron a ir al colegio Sacred Heart Academy, la Academia del Sagrado Corazón. El drama y la desgracia de la familia Degnan empezó el 7 de enero de 1946. Era el día en que las niñas tenían que volver al colegio después de las vacaciones de Navidad. ¿Y cuál fue la sorpresa de los padres de Susan cuando entraron a su habitación y se encontraron la cama vacía? No solo estaba la cama vacía, sino que en el suelo habían dejado una nota de rescate que leía, y cito textualmente: «Tened $20.000 listos y esperad mis órdenes. No aviséis al FBI o a la policía. Billetes de 10 y de 5. Quemad esta nota por su seguridad, por la seguridad de Susan». $20.000 lo he mirado y con la inflación y todas esas cosas serían unos 245.000 euros de a día de hoy. Poco dinero no es. No es algo que lleves en la cartera, que tengas suelto por casa si juntas monedas, no. A pesar de lo que decía la nota de rescate, los padres de Susan hicieron lo que hay que hacer en estos casos y llamaron a la policía. Y lo primero que detectaron es que la nota de rescate había sido escrita, porque se veía parte del logo, del sello, por decirlo así, en el restaurante de la Universidad de Chicago. Pero no solo eso, a algunos agentes que acudieron a la casa de los Degnan, la letra con la que había sido escrita la nota les resultó bastante familiar. Los padres de Susan le dan su testimonio a la policía, dicen que a las 12 de la noche se retiraron a la habitación y que el padre, estuvo mirando papeles y tal hasta las 12:30, que puso el despertador y se fue a dormir y que no oyeron nada más en ningún momento. La policía interroga obviamente a todos los vecinos de los pisos y es en el piso superior, en la segunda planta, donde Ethel Hargrove, que era la interna del servicio de los vecinos de arriba, lo que os digo, que es que estos serían pisos, pero no son pisos como los de ahora, y menos de Madrid Sur. Esto eran pisacos. Pues Ethel vivía inmediatamente en la habitación de arriba de Susan y ella contó que escuchó ruido y la voz de la niña entre las 12:30 y la 1 de la mañana. También otros vecinos del segundo piso, pero hacia la izquierda, no inmediatamente superior, dijeron que sus perros habían ladrado en torno a la 1 de la mañana, que incluso el hombre, el señor de la casa, se tuvo que levantar a calmarlos porque no dejaban de ladrar. Esta noticia corrió como la pólvora. Hacía solo unos meses que había terminado la Segunda Guerra Mundial y parece que los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita en esa época, estaban faltos de noticias. Entonces, que a una familia adinerada, blanca, en un buen barrio de Chicago, alguien hubiera entrado por la ventana de su primer piso y hubiera secuestrado a su hija, era el notición que estaban todos los periódicos esperando precisamente para poder seguir sacando ejemplares. En cuanto la policía llegó allí, enseguida se dieron cuenta de cómo se habían llevado a Susan. Era un primer piso y habían encontrado por la parte exterior del edificio, encima de precisamente lo que era el garaje de los Degnan, una escalera de mano que no les pertenecía. Entonces la policía asumió que esa escalera había sido utilizada, se había apoyado contra el edificio para subir hasta la primera planta y llevarse a Susan. De forma inmediata se habilitó un teléfono en comisaría donde la gente podía llamar para dar pistas, si había visto algo sospechoso, si tenían alguna prueba, habían visto a la niña, encontraban algo. Incluso el alcalde de Chicago, Edward Kelly, recibió varias notas y llamadas raras, por lo que os digo, el padre de Susan era un tío que en ese momento tenía poder, era un tío que controlaba los precios, los alquileres y podía ser un blanco perfecto para según qué tipo de personas. Y el alcalde recibió una nota en el que decía
Y leo de nuevo textualmente: esto es solo para decirte lo triste que estoy de que no pude coger al viejo Declan y en vez me llevé a su hija. Roosevelt, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos, y la OPA, la Oficina de Control de Precios para la que trabajaba el padre de Susan, hicieron sus propias leyes. ¿Por qué no debería hacer yo eso y mucho más? Esta nota enseguida quedó descartada como del posible secuestrador de Susan. Pero desde luego sí es una muestra del descontento que había entre la sociedad o entre ciertas partes de la sociedad de Chicago. La policía, después de investigar a los vecinos, el testimonio de los padres, se pone a abrir o habilitar ese teléfono en comisaría, empiezan a investigar las inmediaciones del edificio y el barrio de la familia. Y aquí hay un pequeño debate histórico porque hay parte de las fuentes que dicen que a un policía se le ocurrió ir mirando por las alcantarillas y los sumideros, y hay otra parte de la historia que dice que fue una llamada anónima a comisaría. Yo lo de la llamada anónima no lo he visto confirmado, ni he encontrado ningún papel de la época ni nada así que nos vamos a quedar con la versión de que a un policía le vino la inspiración en ese momento. Y aquí viene lo que hizo que Chicago cerrara sus puertas y lo vais a entender perfectamente. Lo primero que encontraron buscando por sumideros y alcantarillas del barrio fue un poco de pelo 2 bloques más arriba de donde vivía la familia de Susan. Lo siguiente que encontraron, porque bueno, a fin de cuentas, pelo, mechones, rubios, como podría corresponder con Susan, encontrártelos en una alcantarilla tampoco es demasiado esclarecedor o tampoco es demasiado grave. ¿Qué pasa? Los Declan vivían en el número 5943 o 5943. En el número 5900 había una alcantarilla en donde se encontró la cabeza de Susan Declan. Un par de números más abajo, en Kilmore Avenue, que es donde apareció la cabeza de Susan, encontraron el torso de la niña de 6 años y en la calle de atrás encontraron la pierna derecha. Sin embargo, en la misma calle de la familia de Susan, en el número 5907, apenas unas casas más abajo, se encontró la pierna izquierda de la niña en una alcantarilla. Tenemos uno de los barrios más afluentes de Chicago, lleno de familias blancas adineradas. Tenemos una familia que se acaba de mudar, el padre de familia tiene un puesto directivo en una oficina importante que maneja el cotarro, maneja moneda del ayuntamiento, del gobierno local. Y tenemos a una niña de 6 años que ha sido raptada de su casa y cuyo pelo, cabeza, torso y brazos han aparecido cada uno por separado, repartido por las alcantarillas del barrio. Me hace mucha gracia cuando hablamos de crímenes, gracia entre comillas, por supuesto, cuando hablamos de crímenes que piensas, sobre todo de décadas anteriores o otras épocas, en los años 40, 60, lo vemos como muy lejano. Pero si traes ese mismo hecho a día de hoy, porque a día de hoy, obviamente y afortunadamente, el asesinato de un niño nos sigue poniendo la piel de gallina y nos enerva y despierta lo peor de nosotros, que es lo que debería hacer esa injusticia. Pero este crimen, no solo que hayan raptado de su propia cama a una niña y que la hayan descuartizado, que la hayan repartido por alcantarillas de todo el barrio, pensad que veis eso a día de hoy en las noticias, la conmoción social general que habría con ello. Pues ahora llevadlo a una época en la que no había cámaras de seguridad, en la que las pruebas de forenses, ya no solo de ADN, sino forenses, no eran tan efectivas, prácticamente estaban bragas el FBI. Imaginad el pánico que eso tiene que calar en la sociedad, sobre todo en un núcleo de la sociedad que es pudiente, que cree que tiene seguridad, no es un barrio desprotegido o con alta criminalidad, no, en un barrio bueno. Finalmente la policía halló la escena del crimen donde se había descuartizado a la pequeña Susan. Los Declan vivían en el 5943, pues en el 5901, un edificio detrás de donde vivía la familia, se encontró que en el subsótano, donde estaba la lavandería del edificio, estaban los restos de sangre y algunas de las herramientas que se habían utilizado para descuartizar a Susan esa misma noche. Es decir, no se llegó a entender muy bien, y de hecho yo a día de hoy todavía no lo entiendo, por qué se envió me da un poco flashbacks. Quien me conozca o haya visto Mimicidios ya sabe que yo tengo un lazo especial con el caso de JonBenét Ramsey y veo muchas similitudes con este caso, porque es una niña a la que han secuestrado de su cama, en su propia casa, que ese mismo día ya le han quitado la vida, pero sin embargo se deja una nota de rescate. No tiene sentido. Y el que dejaran una nota de rescate para acto seguido llevar a la niña a otra ubicación muy cercana y terminar con ella y descuartizarla, pues obviamente entiendo que a la policía le desconcertara, porque yo tampoco lo entiendo. También es cierto que yo ni soy policía ni criminóloga, pero no lo entiendo. 4 días después del secuestro y asesinato de Susan, se celebró el funeral al que acudieron unas 1.300
personas, en donde la familia todavía tenía esperanzas y confiaba en la policía y en el trabajo que estaban haciendo, y donde quedó desde luego constatado que la ciudad de Chicago estaba auténticamente acojonada de que le pudiera pasar a cualquiera eso. Obviamente se te están metiendo en casa por la ventana, nadie está a salvo. Ese mismo mes de enero, la policía arrestó al que fue el primer sospechoso, Héctor Verboek. Era un conserje de 65 años que trabajaba en un edificio muy cercano al de la familia de Susan, pero vivía justo e inmediatamente en el de enfrente de Susan. Él fue arrestado sin pruebas. De hecho, lo que sucedió después lo deja claro. Yo creo que la policía se estaba poniendo nerviosa, tenía muchísima presión social, no solo social, sino también de la familia, porque, como os contaba antes, el padre de Susan era un tío con poder, tenía una posición importante. Entonces a la policía se le estaba presionando mucho desde altas esferas, como se suele decir, léase ayuntamiento, la oficina de la OPA, gente adinerada de la ciudad que tenía miedo de que pudiera volver a pasar. Un poco a matacaballos, sin pruebas, arrestaron al pobre Héctor. ¿Qué pasa? Que Héctor, me encanta, es que siempre tiene que salir la clase obrera. Héctor pertenecía a un sindicato de conserjes muy potente de Chicago, y en 48 horas estaba en la calle. No solo estaba en la calle con toda la razón del mundo, porque, insisto, no había absolutamente ninguna prueba, simplemente que era sospechoso, vivía cerca, era un viejo un poco raro, dijeron, ala, pa'lante. Y cuando le liberó el sindicato, esto me encanta, le tuvieron que llevar al hospital porque, por lo visto, la policía aplicó algunas técnicas no muy, ¿cómo vamos a decirlo?, humanas, por decirlo, que le pegaron de hostias, vamos a dejarlo ahí. Y Héctor, esto es lo mejor, denunció a la ciudad y ganó, y le tuvieron que indemnizar con $20.000. $20.000, antes os decía, lo recuerdo, que son 245.000 euros de día de hoy. ¿Te puedes imaginar? A mí es que la cantidad, que sí que es un número redondo, 20.000, y bastante estándar, tampoco tiene nada particular. ¿Te imaginas que realmente fue Héctor y que, haciendo las cosas al tuntún, arrestaron al tío que de verdad lo hizo, y al final, denunciando a la ciudad por el mal hacer de la policía, sacó el mismo dinero que le había pedido a la familia en el rescate? Bueno, es que esto es un doble loop con triple axel de estos en estas historias que a mí me encantan. Pero no, parece ser que no. Nadie, ni en su día, en 1946, ni a día de hoy, puede decir a ciencia cierta que no, por lo que os voy a contar ahora. Ese primer mes, después del arresto fallido totalmente del pobre Héctor, la policía siguió interrogando a muchísima gente, tanto de vecinos que habían podido ver una sombra o algún tipo de persona, de criminales que a lo mejor habían hecho crímenes similares y ellos estaban un poco en su radar y les tenían fichados. Pero a todo el mundo, por un motivo o por otro, terminaba descartado porque o bien tenían coartadas sólidas o físicamente eran incapaces de cometer el crimen. Estamos hablando que por una escalera de mano de madera, alguien tiene que subir al primer piso y bajar a peso a Susan. Susan tenía 6 años, tengo además las medidas y el peso exacto de la niña. Medía 1,32 y pesaba 33 kilos. Tú échate un saco de 33 kilos al hombro e intenta bajar por las escaleras de madera. También podría ser que Susan hubiera bajado, a lo mejor amenazada, o si hubiera conocido a la persona, hubiera bajado por su propio pie por la escalera. Pero eso ya hubiera llamado la atención, yo creo, en ese barrio, además porque había vecinos que estaban despiertos, que sí que habían visto a gente pasar cerca del edificio o por las ventanas, etcétera. Aún, vamos a decir, un señor con una niña pequeña a tantas horas de la madrugada te llama la atención. Encima en invierno, de noche, no tiene sentido. Durante los siguientes meses de febrero, marzo, abril, mayo, la policía de Chicago sigue investigando. Cada vez se va perdiendo más el interés de la prensa. Esto me llama mogollón la atención. Fíjate la obsesión que tiene, en este caso la prensa escrita, de chupar de estos casos, de nutrirse del dolor ajeno y de las desgracias que han pasado para, a fin de cuentas, para vender más periódicos. Hay webs donde te recogen a día de hoy, claro, no va a ser una web de 1946, el tatarabuelo de Google, recogen el número de ejemplares que cada periódico de Chicago vendió el mismo día del crimen y las semanas posteriores. O sea, se estaba llevando un control que perdura hasta día de hoy de cuántos ejemplares estaba consiguiendo cada periódico vender gracias al asesinato de una niña. Tuvieron que esperar, y en este caso me refiero a la policía, no a los medios de comunicación, aunque también, hasta finales de junio de 1946, cuando la policía de Chicago recibe una carta de Richard Thomas, un preso que está en una cárcel de Arizona por abusar de sus hijas,
pero que en el mes de enero, en las fechas que sucedió el crimen de Susan, se encontraba en Chicago. En esa carta que le envía a la policía de Chicago, él confiesa el crimen y además la letra, que está escrito de su puño y letra, es similar a la letra de la carta de rescate que habían dejado en la habitación de Susan y a otra más, porque recordad, aquí yo voy dando puntadas y no son sin hilo. Recordad que os dije que la letra de la carta de rescate, de la nota de rescate, a la policía le resultó familiar. Pues también fue así con la carta escrita de puño y letra por Richard Thomas. Ese mismo día, la policía de Chicago, los detectives que estaban llevando el caso de Susan, vuelan hasta Arizona y van a la cárcel a entrevistarse con Richard y descubrieron que simplemente era un perturbado de estos que cuando hay un crimen lo reclama como suyo por... Yo qué sé, que no me voy a intentar poner en su situación porque no lo entiendo. En la vida se me ocurriría a mí decir, oye, mira, sí, que la he matado yo. Eso de que toda prensa o mala prensa también es prensa, no, gracias. Y la policía se dio enseguida cuenta de que no estaba dándoles ningún dato que no hubiera sido público, además se inventó datos que no eran ciertos, vaya, que no estaban en la investigación, como cosas que se le podrían haber hecho a la niña y tal, y al final terminó retractándose de su confesión en una carta por escrito. Pero es que, madre mía, 6 meses para que llegue este día desde que han matado a la niña y el mismo, es que esto es muy fuerte, el mismo día que los detectives vuelan a Arizona para entrevistar a este supuesto... Bueno, a ver, el tío era un cerdo porque estaba en la cárcel por abusar de sus hijas, o sea que tampoco es que fuera ninguna linda flor del Orinoco. Sus cositas había hecho, pero no era la sino de Susan. Pues el mismo día que la policía está en Arizona, la policía de Chicago arresta a un estudiante de la Universidad de Chicago de 17 años que se llama William Hirens y es arrestado porque le pillan robando en un piso al que se ha colado a través de la ventana. Aquí hay que empezar a tener en cuenta algunas similitudes, pero también hay que coger muy con pinzas lo que podemos llamar una similitud. William Hirens, de 17 años, estaba dentro de un piso robando cuando la dueña de la casa le pilló. Él se había colado por una ventana y huyendo de la policía disparó a la gente que le estaba persiguiendo para intentar deshacerse de él, aunque no le hirió. De las huellas dactilares que se sacaron de ese piso en el que William estaba robando, esto a ojo, no te creas que esto con un microscopio y con una calidad... No. Esto a ojo, había una persona, allí un señor, en cada comisaría, con un despachito pequeño así cuadriculado que ponía lector de huellas. Y a ellos le llegaban con 2 huellas en 2 cartones diferentes, se ponía una lupita en el ojo cual joyero y decía, ay, sí, ay, como mínimo tenía que haber 12 puntos de conexión entre ambas huellas. Insisto, esto a ojo de un señor que estaba allí, que lo mismo llevaba hasta gafas y que veía peor que yo. Y fue este señor en su oficina con su lupica en el ojo el que dijo que había una huella de William que coincidía con la huella en la nota de rescate en el dormitorio de Susan. La policía le arresta y le lleva a comisaría y varios agentes se dividen, unos van a casa de los padres de William para registrar la habitación de él principalmente, aunque la casa también, y otros agentes van a la Universidad de Chicago, al dormitorio que él tenía alquilado donde dormía algunas noches a la semana. Allí que encontraron, bueno, teniendo en cuenta que era el año 46, bueno, recién estrenado, vamos, bueno, ya estaban en junio, año 46, el año anterior ha terminado la Segunda Guerra Mundial, los nazis han matado a 6 millones de personas, pues este chaval tenía ahí en su habitación pues las cositas que tiene cualquier chaval de 17 años, tus fotitos de Hitler, el Mein Kampf, y tenía una carta firmada de alguien que parecía un posible compinche y estaba firmada por George M. Y me hace mucha gracia cómo ha quedado recogido a día de hoy el carácter o quién era William a los 17 años. Yo es que a lo mejor tengo un concepto muy diferente de lo que no es una buena o una mala gente, ¿sabes? Porque a día de hoy te dicen, no, William, o sea, no venía en plan de la calaña de la sociedad, de la ponzoña del ser humano, no era de mala familia, simplemente que tenía mala relación con sus padres. Y entonces empiezo a leer los antecedentes penales de William, digo, mira, mala relación con tus padres es que levantes la voz a los 16 y digas que te vas a ir de casa. No que a los 13, por ejemplo, como a William, te arresten por llevar un arma cargada, que te pillen que en la azotea de tu edificio tienes un almacenaje secreto donde estás almacenando armas, joyas, maletas, radios, todo
robado de casas ajenas, obviamente, en las que te has colado por una ventana. Eso desde los 13 a los 14. William, pues muy buena gente. Esto yo no es lo que... No, es un chico conflictivo. No, Mari Carmen. Conflictivo es que tu hijo te conteste. Esto es otra cosa. Pues él admitió los 11 robos y le mandaron a un colegio, Gibolt, para chicos problemáticos. Allí... es que William no podía evitarlo. En la academia Gibolt también robó a compañeros y profesores y le terminaron enviando a la academia San Bede. Allí es donde dio un cambio su vida y su educación. Dicen que era un alumno excepcional, que sacaba unas notas brutales, que era muy respetuoso, no volvió a cometer ningún crimen, hurto si lo quieres llamar, y por eso fue que en 1945 la Universidad de Chicago le aceptó incluso antes de cumplir la edad para poder acceder a la universidad, pero tenía los créditos y las notas y desde luego el expediente académico, más las cartas que le habían escrito los profesores de la Academia San Bede para que le aceptaran en la universidad. Pero desde que había empezado en la universidad el año anterior, se pagaba a él absolutamente todo, porque tenía un trabajo como acomodador en el teatro de la universidad y además también actuaba o trabajaba como ayudante de profesores. Esto no lo entiendo, porque un estudiante de 17 años, ¿en qué puede ayudar a un profesor? Fotocopias de aquella no se hacían. Que le corrigiera los exámenes, no sé, yo esto no lo veo muy claro. Pero sí es cierto que él tenía varios trabajos, estaba estudiando, le habían admitido. ¿Qué otra similitud, y no me estáis viendo así que abro y cierro comillas, de la vida de William se puede enlazar al crimen de Susan? Que la nota de rescate se había escrito en una hoja del restaurante de la Universidad de Chicago, a la que ahora ya sabemos atendía y en la que trabajaba William. Y desde ese momento en el que se arresta a William es donde los cuerpos de orden y ley de Chicago empiezan a hacer las cosas mal. Y es, yo creo, lo que realmente cimienta el que a día de hoy todavía haya gente que siga defendiendo la inocencia de William. Y es que os voy a contar, le arrestan ese 26 de junio, le llevan a los calabozos de comisaría, pero sin embargo pasan 4 días hasta que dejan que sus padres le vean. Recordad que William era menor de edad, pero no solo es que han pasado 4 días hasta que los padres le han podido ver, de somantapalos que le estaban metiendo, esto no lo hemos imaginado todo, ¿verdad? Vale, es que no fue hasta el 6.º día de haber sido arrestado cuando le dejaron llamar a un abogado. Sabéis que en Estados Unidos, y esto en 1946 ya era así, durante cualquier interrogatorio, cuando la persona que está siendo interrogada dice quiero un abogado, ahí se termina y hasta que no venga un abogado no se media palabra con esa persona. Pues estuvieron 6 días dándole tal somanta de palos y torturándole de tal manera que terminó 5 días esposado a la cama de la enfermería de la cárcel, estaba en Brightwell, donde le estuvieron, es que esto es fortísimo, donde le estuvieron dando tiopentato de sodio. Eso a lo mejor así no te suena, pero si te digo el suero de la verdad, le tuvieron 5 días pegándole palizas, dándole suero de la verdad, privándole del sueño, haciéndole punciones lumbares sin anestesia. Yo no me he sometido a una epidural, ni me someteré, bueno, cruzo los dedos. Le hicieron punciones, en concreto 2, lumbares sin anestesia. Esto sin darle de comer, sin darle de beber, privándole del sueño, pegándole, forzándole a tomar suero de la verdad. Esto dicho así del tirón, suero de la verdad, privación de sueño, inanición, pues lo oyes como muy rápido y son palabras que dices, vale, ahora párate a pensar tener 17 años, estar 6 días exposado, con la policía torturándote, dándote de palos y haciéndote... ¿Sabéis lo que duele una punción lumbar? Yo, como he dicho, a mí no me han hecho una, lo he buscado. Quizás prefieras que te desvivan antes de que te hagan eso sin anestesia. Tras toda esta tortura y esta locura de días que le hicieron pasar a William, finalmente él dice que aquella carta que estaba firmada por George M. dice que es George Moorman y esa persona ese tío es quien mató a Susan. ¿Qué pasa? Que como William estaba en un estado deplorable por la paliza, la falta de sueño, de hambre, la tortura a la que le habían sometido, hay parte de la gente de policía que dice que no dijo que el apellido fuera Moorman, sino que dijo Murderman, asesino, George asesino. También le hicieron 2 polígrafos que obviamente... A día de hoy esto no se acepta en un juicio, eso lo sabemos. Pero por aquella época el polígrafo era como, oh Dios mío, ha bajado la Virgen a vernos. Pues le hicieron 2 polígrafos que obviamente salieron inconclusos porque estando en el estado en el que estaba, yo no creo ni que le dieran las constantes y vitales, o sea, no tendría ni pulso el chaval. Al final la policía, como entre ellos no se ponían de acuerdo si había dicho que George Moorman era alguien a quien tuvieran que buscar o que había dicho Murderman,
Al final, a lo que llegaron a la conclusión era de que George Moorman era un alter ego que William se inventaba para cometer los crímenes. En este momento, la prensa, que antes la habíamos dejado ahí un poco aparcada porque pasaron meses en los que no había avances en el caso, etcétera, aquí la prensa ya estaba, había hostias por llegar el primero, por ser la primera cámara, por ser el primero que llegara a la redacción del periódico, y el 4 de septiembre del 46 llevan a William a hacer una recreación a casa de Susan. Esto, tú imagínate, el peor crimen hasta ese momento de la historia de Chicago, además un crimen súper truculento por la edad de la víctima y lo que le hicieron. Y llevan rodeado de prensa, de esto hay porrón de fotos en internet, que las podéis ver perfectamente. Buscas William Hearens, Chicago, y ya le ves tú ahí en la ventana de Susan, recreando para la policía y delante de decenas de cámaras de fotógrafos de periódicos, cómo coloca una escalera en la pared del edificio, cómo sube al primer piso, entra a la habitación de Susan. A mí ahí me faltó que quizás pusieran un saco de arena con el peso de la niña, 33 kilos, a ver si él, porque te digo una cosa, el chaval parecía alto, pero tampoco era ningún Hércules. Y ya que estamos recreándolo todo, échate el saco de 33 kilos al hombro y baja por las escaleras que yo te vea. A ver si has sido tú. A la policía... Es que es de coña. Eso, esa recreación. Fíjate tú, después de 3 meses arrestado, que te han estado torturando, que te han dado de hostias hasta en el DNI, que no te dejan dormir, no te dan de comer, que te están envenenando con un no sé qué suero. Yo te digo lo que... Es que te digo si quieres que yo era Susan y que me he reencarnado. Pues ese mismo día le imputan los cargos de asesinato, secuestro, bla, 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 y él se intenta suicidar en la celda por la noche. Y dice que las últimas palabras que dijo en la cárcel, esto yo creo que era la policía, sinceramente, respaldando su investigación, respaldando el arresto de este chaval, que no estaba muy claro que hubiera sido él. Dicen que sus últimas palabras fueron que cuide de su otra hija porque quien mató a Susan sigue ahí fuera. Mira, yo me he visto alguna peli de polis. Yo te digo que había ahí un detective que estaba hasta el orto de que le llamaran de la prensa y dijo, sí, te lo digo yo que lo he visto, que estaba él ahí y ha admitido los cargos y por eso se ha intentado suicidar. Y además, ¿sabes qué ha dicho? Que cuidara de la otra porque la andaba por ahí. Ha sido él, pero tiene un cómplice, claro, a mí tampoco me cuadra la historia. O sea, todo esto, tú imagínate a la policía, cómo intenta, que es 1946 y todo lo que tú quieras, pero lo que es de sentido común, es de sentido común en el Pleistoceno y ahora. Al día siguiente de su arresto y del fallido intento de suicidio en la cárcel, el 5 de septiembre del 46, William Hearens es condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas en la cárcel de Stateville. He hecho ahí pausa dramática en el 3, porque en este momento es cuando vosotros decís, pero miren, si solo ha sido un asesinato. Es que aquí es donde se empieza a ver el caso que la policía estaba construyendo en torno a un culpable que quizás no lo fuera tanto. Una de las cadenas perpetuas era por el asesinato de Susan, que él había admitido de aquella manera. Otra era por un crimen sin resolver de junio del año anterior, 1945, Josephine Ross, ahora os lo cuento. Y la tercera cadena perpetua consecutiva era por un tercer crimen sin resolver, en este caso de diciembre de 1945, y la víctima era Frances Brown. Todos se habían llevado a cabo en el apartamento de la víctima, al que el asesino había ascendido a través de una escalera, como similar a lo que pasó en el caso de Susan, pero a mí, e insisto, yo soy criminóloga, no, pero a mí hay cosas que no me cuadran y tengo 15 temporadas de mentes criminales a mis espaldas. Josephine Ross tenía 43 años cuando fue asesinada el 3 de junio del 45, apenas 6 meses antes del crimen de Susan. Josephine apareció en su apartamento apuñalada y le habían asfixiado envolviéndole un vestido alrededor de la cabeza. También ella había sido encontrada con pelo negro, obviamente se entiende que es del asesino, en la mano, como que le había arrancado pelo, pero en la vivienda no faltaba nada y los vecinos contaron que habían visto a un hombre moreno merodeando por allí por el edificio. Frances Brown tenía 33 años cuando fue asesinada el 10 de diciembre del 45, es decir, menos de un mes antes del crimen de Susan. Ella apareció también en su apartamento, al que el asesino había ascendido a través de una ventana. Apareció con un cuchillo clavado en el cuello y un disparo en la cabeza. Tampoco se había robado nada y apareció en el marco de la puerta una huella dactilar
manchada con la sangre de la víctima, que la policía dijo que coincidía con la huella de William y con la huella de la nota de rescate de Susan. Además, el hombre el conserje del edificio dijo que había visto a un hombre de unos 35-40 años merodeando por allí. Y ahora, en este crimen sucedió algo que a lo mejor es lo que termina el círculo y cierra toda la historia y a lo mejor incluso os suena. Fue en el apartamento de Frances donde el asesino, con el propio pintalabios de la víctima, escribió en la pared: por el amor de Dios, cogedme antes de que vuelva a matar, no me puedo controlar. Esto fue lo que hizo que la prensa le diera el nombre del asesino del pintalabios. Y es esa letra con la que se escribió este mensaje con pintalabios en el piso de Frances la que se parece un montón, y tengo que decir, de hecho, que he visto las fotos, vosotros las podéis ver también, están en internet es de todos. La letra con la que se escribió la nota de rescate de Susan y la letra con la que se escribió este mensaje en la pared del apartamento de Frances se parece un montón. Y no es la típica letra caligráfica que te enseñan con los cuadernos Michi o con los cuadernos Rubio. Es una escritura muy particular. Y sí es cierto que se parecen. Algo que no se entendió muy bien, que no hizo la policía, fue buscar el supuesto cuchillo del crimen. Os he dicho que en la lavandería donde se descuartizó a Susan aparecieron algunas herramientas que se utilizaron para ello, pero había un cuchillo con el que se había matado supuestamente a Susan y a alguna de estas dos víctimas, Frances y Josephine, y él decía, William, que lo había tirado a las vías del tren. Sin embargo, a la policía, yo esto no lo entiendo, no le dio por ir a buscar a las vías del tren dicho cuchillo. O sea, es un cuchillo, no tiene pies, no creo que 2 semanas después no esté allí. Pero ¿quién sí fue a las vías del tren y estuvo hablando con los empleados para encontrar ese cuchillo? La prensa. Efectivamente, hablaron con los de la estación de Granville y les dijeron que habían encontrado un cuchillo de grandes dimensiones en las vías y que lo habían guardado en la oficina por si, fíjate tú, por si alguien viene a buscar su cuchillo de cocina. Porque este es el sitio lógico donde se te pierden los cuchillos, en las vías del tren. Y ese cuchillo pertenecía a un señor que se llamaba Guy Roderick, que era el señor que había denunciado el robo de la pistola que William utilizó el día que fue arrestado para disparar a la policía cuando le estaban persiguiendo. Yo aquí ahora es que tengo muchas cosas que decir porque a mí no me cuadran. A quienes nos gusta un poquito el true crime o hemos visto y mamado suficientes documentales, libros, de este tema, sabemos que, por norma general, los tienen como una imagen o un estereotipo de víctima, o es algo fortuito o es algo por rabia, o que tienen, cuando se van acelerando y entran ahí en una espiral de destrucción, se van aproximando los crímenes. Pero es que en este tenemos 3 métodos de asesinato diferentes, 3 perfiles de víctima completamente diferentes. Lo único un poco similar es que han sido asaltadas en su casa, pero es que Susan ni tan siquiera fue asesinada en la casa. Josephine tenía 43 años, fue apuñalada en su propio domicilio, pero no se robó nada. William hasta la fecha no era un asesino, era un ladrón. Frances tenía 33 años, 10 años menos que Josephine y bastante más que Susan. Fue también asaltada en su casa, pero no solo se le acuchilló, sino que también se introduce una nueva arma que es la pistola. Apuñaló a Frances y le pegó un tiro en la cabeza, y de nuevo en el piso de Frances tampoco se robó nada. Y ahora, sin embargo, llegamos a Susan, que tiene 6 años, que es sacada del domicilio y descuartizada y repartida por el barrio. De verdad, desde la ignorancia lo digo. ¿Os parece que estos 3 crímenes los ha podido cometer, ya no os digo William, tan siquiera la misma persona? Y alguien que hasta la fecha, hasta los 14-15 años, había sido un ladronzuelo, muy prolífero, pero un ladronzuelo, y que parece que se ha reformado y que está en la universidad y que ahora está currando, y al que pillan, si es cierto, le pillan, he dicho lo de reformando, si le pillaron robando supuestamente, ¿no? Y en posesión de un arma. Vamos a ver, el FBI existía, estaría en bragas, pero existía. No pudieron hacer unas pruebas de balística a ver si la pistola con la que le arrestaron, que pertenecía a Guy Roderick, coincidía con la pistola que llevaba, que le había pegado un tiro a Frances. Es que aquí hay muchas cosas que no se hicieron, yo no las entiendo. Los crímenes que sabemos que sí cometió William fue: le pillaron robando en casa ajena, que había robado el cuchillo y la pistola porque había sido denunciada, pero no saben si es el cuchillo y el arma que se utilizó para el crimen de Susan o para el crimen de Frances. Las huellas son inconclusas. Resulta que, aunque lo hagas a ojímetro, Juan Carlos, aunque tú tengas un ojo, vamos, que más lo quisiera un águila para cazar, aunque tú tengas un ojo finísimo, necesitas como mínimo 12 puntos iguales entre las huellas para determinar que como mínimo 12
es la misma huella. Aquí las huellas que decían, una tenía 7 puntos y la otra tenía 9. De hecho, no es que llegara al mínimo de 12, es que una tenía casi la mitad. William se retractó durante años, todos los que le quedaron de vida, de haber sido la persona que cometió esos crímenes, y además en prisión se convirtió en un recluso ejemplar, se sacó varias carreras, daba e impartía talleres para enseñar a los otros. Es que yo no sé cómo un ladronzuelo que entra en casas, que es cierto que el día que arrestó disparó a un policía, pero no para darle, sino para quitárselo de en medio, en plan no me sigas. A lo mejor disparó al aire, estos son los detalles que necesitaríamos saber. Y luego se convierte en un recluso ejemplar. O sea, ¿me estás diciendo que el arco del personaje es robo de los 13 a los 17 años, a los 17, cuando soy un estudiante universitario ejemplar, mato a 3 personas, que el perfil de víctima no podría ser más diferente entre ellas para que me metan a la cárcel y de repente ser de nuevo una persona útil a la sociedad durante los próximos 60 años? Soy a la única a la que no le cuadra. Retomando, fue condenado a esas 3 cadenas perpetuas. En los años 60 tuvo opción a condicional cuando se cumplió la cadena. Son cadenas perpetuas, pero era algo así como 20-25 años. La primera que cumplió fue la de Susan y ahí tuvo una opción de pedir la libertad condicional, pero él justo cuando estaba pendiente de ese proceso entra en los años 70 y salieron nuevas leyes que bloqueaban que una persona que tenía varias cadenas perpetuas consecutivas pudiera optar a la libertad condicional. En 1996, es decir, 50 años, 50 que se dice pronto, 50 años después del crimen, cuando el FBI y las pruebas forenses ya son otra cosita, ya se acercan más a la ciencia moderna, confirman que la letra de William Heirens no coincide ni con la nota de rescate de Susan, ni con la nota escrita con pintalabios en el apartamento de Frances. Pero no solo eso, puede que a ojo, como a mí me lo pareció, las notas parezcan, o bueno, la pared y la nota parezcan que han sido escritas por la misma persona, pero los expertos en caligrafía dijeron que ni tan siquiera las notas estaban escritas por la misma persona. Estas nuevas pruebas forenses, confirmadísimas, las presenta el abogado de William y de nuevo le deniegan la libertad. Tengo que decir que Betty, la hermana mayor de Susan, y Jim, que es un hermano que los padres tuvieron un año después de que falleciera Susan, acudieron a todas y cada una de las citaciones o de las reuniones que había para ver si se le daba o podía tan siquiera pedir la libertad condicional. Hasta que el 5 de marzo del 2012, después de 30 peticiones de perdón, de libertad condicional, finalmente William fallece a los 83 años por complicaciones derivadas de la diabetes. El que Betty y Jim, los hermanos de Susan, acudieran, obviamente como personas en contra de que se le dejara en libertad hasta la fecha en la que murió, significa que la familia creía verdaderamente que era el culpable, pero hay muchísima gente, abogados que lo han hecho de forma gratuita, diferentes laboratorios científicos que se han ofrecido también de forma gratuita a corroborar o investigar de nuevo las pruebas, como ya se hizo en 1996 con la letra de las notas, y hay verdaderamente un sector de gente muy grande a día de hoy que todavía piensa que William, a pesar de que ha fallecido hace ya 10 años, fue inocente y murió en la cárcel después de... ¿Cuánto tiempo se tiró este hombre en la cárcel? 60 años encerrado, 70, madre mía, siendo inocente. Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿os parece que William tenía el perfil, la experiencia, la probabilidad y que realmente la policía estaba acertada en culparle a él? ¿Os parece que William pudo ser, quizás no el de Susan, pero creéis que a lo mejor entró a robar a casa de Josephine y ella le sorprendió y fue un acto del momento para salir impune del robo? O quizás pudo asesinar a Frances y ahí es donde probó la pistola por primera vez, aunque no se sabe si el disparo que mató a Frances salió de la pistola que estaba en posesión de William. ¿Qué opináis? ¿Y un ladronzuelo que hacía esto prácticamente desde la cuna entra en diferentes casas, todas casas de dinero, especialmente la de Susan, y sale con las manos vacías? Sobre todo si lo de Josephine y Frances fue algo casual de le sorprendieron robando, ¿cómo es posible que no robara nada? Más aún después de haber matado a la persona que iba a ser testigo. Ya puedes robar tranquilamente, ¿no? No te ha pillado nadie. Con estas preguntas me voy a despedir hasta el siguiente episodio y en el próximo os voy a contar el quién y el cómo de este, dónde y cuándo. Nueva Zelanda, años 50. Y recordad que en los mimicidios siempre os puedo contar quién, cómo, dónde y cuándo, pero nunca el por qué, porque la maldad no necesita motivos.